Historia de las normas eléctricas. 1. Historia de los primeros tiempos. La historia de las normas eléctricas se inicia con las actividades dominadas por el American Institute of Electrical Engineers (ALE). En 1884 comenzó el instituto a desarrollar con gran actividad especificaciones estándares para el crecimiento de la industria eléctrica. En 1890 propuso que se llamara Henry a la unidad práctica de autoinducción. Al mismo tiempo el instituto nombró a su primer comité de normalización, el Committee on Units and Standards. Los miembros de este comité fueron A. E. Kennelly, presidente, F. B. Cracker, W. E. Geyer, G. A. Hamilton, G.B. Prescott, J.R. El instituto formó además un Standard Wiring Table Committee, bajo la dirección de E. B. Cracker, para asignar la resistencia lineal del alambre de cobre de conductividad normal y a las temperaturas normales. Se nombró también un comité para preparar un programa para los delegados al Congreso Eléctrico Internacional que tuvo lugar en Chicago en 1893, en relación con las unidades, normas y nomenclatura. Como resultado del Congreso se adoptaron unidades para la fuerza magnetomotriz E. Hilbert, para el flujo Weber, para la reluctancia Oersted, y para la densidad de flujo Gauss. Posteriormente, como resultado de la correspondencia tenida con las organizaciones de ingeniería de Inglaterra, Francia y Alemania, se adoptó el término inductancia para representar al coeficiente de inducción con el símbolo L, y se propuso por parte de Steinmetz la definición actual del término reactancia, la cual fue adoptada. 2. Las primeras normas eléctricas. En 1896 tuvo lugar una conferencia con el nombre de National Conference of Standard Electrical Rules. La conferencia fue presidida por el profesor F. B. Cracker y en cooperación con otras organizaciones nacionales, EU, la conferencia promulgó las llamadas Underwriters Rules o reglas para aseguradores, que finalmente se convirtieron en el National Electrical Code. En 1897. El Comité de Unidades y Normas recomendó la adopción del estándar de intensidad luminosa o candle power, como la salida o producto de una lámpara de acetato de amilo Efner-Altenec. También recomendó que se adoptara la pantalla fotométrica Lamie-Brodum para medir la intensidad horizontal media de las lámparas incandescentes. A principios de 1898 se organizó una discusión sobre el tema de normalización de generadores, motores y transformadores. Esta dio como resultado la formación del primer Comité de la Ley sobre Normas de Productos, el cual publicó en 1899 el primer conjunto de normas eléctricas bajo el título único de Report of the Committee on Standardization. 3. National Bureau of Standards. El instituto fue el primero en promover el proyecto de una ley ante el Congreso de Estados Unidos, en 1901, para establecer un Departamento Nacional de Normalización, National Standardizing Bureau, en Washington, D.C. para la construcción, custodia y comparación de normas o estándares para uso en trabajo científico y técnico. Este departamento llegó a conocerse como el National Bureau of Standards y ha tenido una marcada influencia en el crecimiento de la tecnología en Estados Unidos. 4. Normas eléctricas internacionales. En 1904 se celebró un Congreso Eléctrico Internacional en St. Louis, que sentó un precedente para posteriores congresos internacionales relacionados con las unidades y normas eléctricas. El Congreso recomendó de manera unánime el establecimiento de dos comités. El Comité 1 estaba formado por representantes del gobierno y era responsable de la conservación legal de las unidades y estándares. Este comité ha evolucionado ahora para convertirse en la International Conference on Watts and Measures GPMU. El Comité 2, del cual se eligió presidente a Lord Kelvin, era responsable de las normas relacionadas con los productos comerciales usados en la industria eléctrica y se convirtió después en la International Electrotechnical Commission, IEC. Otro cuerpo internacional, el International Committee on Illumination Commission International de Cleirage, CLE, tuvo su primera reunión en 1913. El CLE establece unidades, normas y nomenclatura de carácter internacional, en la ciencia y la tecnología de la luz y la iluminación. 5. El American National Standards Institute (ANSI). El American Engineering Standards Committee, AESC, se organizó en 1919 como resultado de la acción de 5 organizaciones encabezadas por el IEEE.
A esta organización se le ha descrito atinadamente como una Cámara Nacional de Compensaciones para la Normalización Industrial, y se ha convertido ahora en el American National Standards Institute. En sus primeros tiempos se organizó este cuerpo con 12 divisiones, basada cada una en su propia área de tecnología. Pocas de estas llegaron a ser activas. La división de ingeniería eléctrica llegó a ser realmente la más fuerte, hasta el punto de tener sus propias leyes particulares. En 1926, bajo los auspicios de esta organización, conocida entonces como la American Standards Association (ASA), se normalizaron las abreviaturas y símbolos de ingeniería. El ALEE, en cooperación con la ASA, patrocinó en 1928 la elaboración de un glosario de términos usados en ingeniería eléctrica. Este trabajo se coordinó con la IEC. Es interesante observar que en la industria eléctrica, la normalización básica fue la primera en el orden de desarrollo y data de antes de 1890. Enseguida vino la normalización técnica, con la formación del Comité de Normas de la LEE en 1898. La normalización de la manufactura vino solamente como resultado de la Primera Guerra Mundial y no entró en efecto sino hasta 1920. 7. La normalización en los tiempos actuales. Las actividades de normalización internacional fueron coordinadas por la Organización de Naciones Unidas. Esta actividad vino a resultar en 1947 en la fundación de la ISO o International Organization for Standards. A este cuerpo se le hizo responsable de la normalización en todos los campos que no hubiera cubierto ya el LEC. Las dos organizaciones, aunque separadas y distintas, coordinan sus actividades y comparten unas instalaciones comunes situadas en Génova, Suiza. En Estados Unidos, el sistema de normas voluntarias está bien desarrollado y la mayoría de las organizaciones coordinan sus actividades por intermedio de ANSI, el American National Standards Institute, organización que sucedió a la ASA. Los estándares o normas y la ley. 8. Legalidad de los estándares. En Estados Unidos, la legalidad de las actividades relacionadas con estándares se ve afectada por leyes que tienen relación con la fijación de precios y la conspiración en la restricción del comercio. Las dos agencias gubernamentales clave que intervienen son la Federal Trade Commission, FTC, y el Departamento de Justicia. Como las actividades referentes a estándares implican reuniones en las que representantes de las organizaciones en competencia suscriben acuerdos que afectan a los métodos de ingeniería e industriales, los cuales tienen ambos implicaciones económicas, tales juntas deben tener lugar bajo condiciones que estén sujetas a procedimientos cuidadosamente regulados. Si falla esto, los participantes pueden ser sujetos de cargos por violación de las leyes de antimonopolio o de conspiración. Las asociaciones comerciales son vulnerables en particular, a este respecto, ya que en sus reuniones, restringidas a sus miembros, intervienen participantes que tienden a ser exclusivamente fabricantes competitivos, mientras que en las reuniones de los comités de las asociaciones profesionales hay personal técnico que es más apto para representar al total de la industria, tanto fabricantes como usuarios, consultores independientes, personal del gobierno, educadores y científicos. Sin embargo, el grado de responsabilidad jurídica de los participantes en actividades de desarrollo de estándares es prácticamente despreciable cuando se conducen estas actividades bajo los auspicios de una organización experimentada en el desarrollo de normas o estándares y las reglas estrictas de la misma, es decir, una organización cuyos procedimientos estén diseñados para promover una participación justa y libre de prejuicios por parte de todos los participantes. Nunca se ha cuestionado la legalidad básica de los programas de estándares. Los juzgados y la FTC han determinado que los programas son benéficos, excepto en los casos en que los participantes hacen un mal uso deliberado de los mismos que tienda a abrir discriminaciones injustas en contra de la competencia o en que de manera arbitraria se haga mal uso de los programas de normalización. 9. Fijación de precios. El establecimiento de estándares no se presta normalmente a cargos por fijación de precios. No obstante, se presentó un caso único en que un estándar desarrollado para el trigo utilizado para el macarrón estipulaba una mezcla específica trigo duro escaso con otros trigos. La FTC sostuvo que se trataba de un intento para bajar la demanda total de la industria por el trigo duro y de hacer a un lado la competencia de precios. Tales acciones no son comunes, las actividades normales de estudio de estándares y normas, llevadas bajo las reglas bien definidas de una organización reconocida, no presentan problema alguno. 10. Problemas de antimonopolio.
Pueden originarse otros problemas en los programas de estándares, relacionados con las leyes de antimonopolio, por lo que puede interpretarse como un boicot de productos no estándar y la limitación de la reducción a productos estándar exclusivamente. El primer problema está relacionado específicamente con requisitos de certificación. En donde existen estos, los criterios para la certificación de productos no estándar pueden ser prácticamente inexistentes. Como alternativa, es posible que los productos no certificados sean excluidos arbitrariamente del mercado como resultado de prácticas de la industria. El segundo problema es más difícil, en vista de que algunas de las ventajas de la normalización de productos son la simplificación de fabricación y las economías de escala asociadas con la limitación de la variedad de productos, en donde se encuentra que son marginales las diferencias entre lo estándar y lo no estándar. Como consecuencia, el corrimiento de la demanda a tamaños o valores estándares, como en el caso de los componentes electrónicos, por ejemplo, ha dado lugar a reducciones sustanciales en los precios como resultado del incremento de la demanda de volumen por menos variedades de producto. 11. Sistema de estándares voluntarios. En general, en Estados Unidos se desarrollan los estándares bajo un sistema voluntario. Siendo su adopción también voluntaria, hay menos vulnerabilidad para la responsabilidad jurídica. Sin embargo, muchos estándares se convierten en obligatorios ya sea por referencia en las especificaciones de compra y contratos o por adopción por parte de cuerpos gubernamentales como documentos reguladores. Bajo tales circunstancias, el cumplimiento deja de ser voluntario, y el efecto del documento es descalificar o limitar la aceptabilidad de ciertos productos o servicios. Esta es otra razón por la que el desarrollo y la aprobación de estos estándares y normas deban tener lugar bajo procedimientos que hagan mínima la posibilidad de discriminación contra proveedores específicos. 12. Responsabilidad jurídica de las personas. Un área de preocupación legal para los participantes en el proceso de generación o aprobación de estándares es la cuestión de la responsabilidad jurídica. Una situación típica es la del caso de que ocurra un accidente en circunstancias en que las partes potencialmente negligentes demuestren que con toda fidelidad cumplieron con las disposiciones de las normas de seguridad aplicables. La cuestión aquí es el grado de responsabilidad en que incurren aquellos que participaron en la generación o adopción de la norma. Se origina una situación un tanto equivalente en los casos de responsabilidad legal por el producto. Una reclamación de esta clase que se lleve a acción legal, se torna en alegatos de negligencia al redactar la norma. La conclusión general sostenida por el Consejo es que los miembros de los comités voluntarios de normas o estándares que trabajen bajo los procedimientos de organizaciones tales como ANSI, IEE o ASTM no estén en posibilidad de incurrir en riesgos legales significativos. El sistema voluntario de normas. 13. Desarrollo voluntario de normas. En Estados Unidos, el desarrollo de normas de ingeniería es el resultado de las actividades voluntarias por parte de las sociedades profesionales, las asociaciones comerciales y otras organizaciones que de manera total o parcial se especializan en el desarrollo de normas o estándares. Este sistema voluntario proporciona el insumo más amplio posible de tecnología y puntos de vista al proceso de desarrollo de las normas. Como hay muchas organizaciones que en forma independiente desarrollan documentos que son aprobados como las normas de su organización, existen a menudo normas en conflicto sobre el mismo asunto. Para llevar al mínimo tales áreas de conflicto, se someten muchos documentos, por las organizaciones que los patrocinan, a ANSI para su adopción como normas nacionales americanas, American National Standards. Las normas aprobadas bajo el sistema voluntario son, en efecto, las recomendaciones de las organizaciones que las aprueban. No tienen fuerza ni efecto legal obligatorio, excepto el que sea adoptado por otros. En consecuencia, tales normas pueden ser incorporadas por referencia en contratos celebrados entre compradores y vendedores, pueden ser mencionadas en referencia como requisitos por parte de los cuerpos gubernamentales en documentos reguladores o bien pueden ser incorporadas en leyes y estatutos por legislaturas. Se presume que las normas de las asociaciones comerciales representan los requisitos técnicos según los cuales los miembros de la asociación garantizan sus productos. Sin embargo, no puede presumirse ni es obligatoria la conformación a una norma, al fallar condiciones como las que se han enumerado. La falta de un requerimiento obligatorio de conformidad es, paradójicamente, una de las ventajas del sistema voluntario, en vista de que actúa como un filtro automático para evitar la imposición obligatoria de normas que carezcan técnicamente de solidez o cuya necesidad no se haya establecido.
Tales normas, si se desarrollan y publican, simplemente quedan en desuso. 14. Problemas de la normalización voluntaria. Las dificultades más importantes que están ligadas con el sistema voluntario se relacionan con la falta de coordinación entre las organizaciones independientes que desarrollan normas. Duplicación de esfuerzos. Al haber organizaciones que trabajan por comités de voluntarios que se desenvuelven en campos similares, es bastante común encontrar varias organizaciones que promulgan normas relativas a una misma área o a los mismos productos. Normas en conflicto. La duplicación de las actividades de diferentes organizaciones en el campo de las normas da lugar a menudo a la promulgación de normas cuyos requerimientos están en conflicto. Esto puede resultar por falta de intercambio de información entre las organizaciones responsables. También proviene de la diferencia de objetivos de las organizaciones involucradas. Por ejemplo, las asociaciones de fabricantes promulgan normas que describen las características de los productos que produce la industria por rutina. 15. Resolución de problemas. La viabilidad del sistema voluntario de normas depende intensamente de la existencia de una organización coordinadora que ejerza una supervisión sobre las actividades de las organizaciones involucradas en el desarrollo de las mismas. Esta función la tiene a su cargo en Estados Unidos el ANSI. Terminología en el campo de las normas. Autocertificación. Una declaración testimonial hecha por el fabricante o proveedor de un producto o servicio en el sentido de que cumple con los requisitos de una norma relevante. Capacidad nominal. Una característica de un producto que se determina de manera arbitraria, aunque consistente, con base en la función para la que fue concebido el producto. Característica de funcionamiento. Una característica de un producto que determina que el producto es adecuado para una aplicación específica. Codificación. Declaración testimonial al efecto de que un producto o servicio particular cumple con los requisitos de una norma relevante. Certificación por terceros. Una declaración testimonial hecha por una organización reconocida, técnicamente calificada e independiente en el sentido de que un producto o servicio suministrado por otro satisface los requisitos de una norma relevante. Tal certificación puede estar basada en inspecciones y pruebas llevadas a cabo por la organización certificadora o bien en la supervisión, el seguimiento o la auditoría ejercidos por la organización sobre las pruebas al ser efectuadas por otros. Las pruebas pueden ser realizadas por el fabricante o el proveedor del servicio o producto con el atestiguamiento o la auditoría de la organización certificadora. Código A. Un cuerpo de recomendaciones de buena práctica a seguir durante el diseño, la manufactura, la construcción, la instalación, la operación y el mantenimiento para satisfacer condiciones de seguridad, calidad, economía o funcionamiento en una aplicación dada. B. Una forma particular de marca de identificación o referencia que sirve para el doble propósito de establecer de manera sistemática la identidad completa de un producto individual y de identificar su semejanza con otros productos. Puede consistir en una breve y sistemática combinación de letras, números y símbolos. Especificación. Un documento de normas que especifica todas las características y condiciones con que debe cumplir un producto o servicio al suministrarlo al comprador. Tal documento puede hacer referencia a otras normas, seleccionando entre las opciones específicas permitidas. Una especificación tiene como objetivo servir como un documento completo de compra. Guía. Un documento de normas que proporciona información alterna que incluye buenas prácticas de ingeniería. Las guías pueden contener información de aplicación para el uso de productos y pueden ser de naturaleza tutorial. Debe advertirse al usuario que el uso de la palabra guía en el título de un documento no garantiza que el documento carezca de carácter de obligatoriedad. Hay muchas guías reguladoras gubernamentales que de hecho establecen requisitos obligatorios. A la inversa, muchos documentos publicados con diferentes títulos son de hecho guías. Marcado. La acción y el resultado de estampar, inscribir, imprimir o etiquetar marcas, símbolos, letras o números sobre un producto o su empaque para fines de identificación del mismo. Norma. Un documento que establece los requisitos que normalmente dictan las prácticas usuales en la industria, la ciencia o la tecnología. Tales documentos pueden incluir y pueden normalizar términos, definiciones, símbolos, métodos de medición, pruebas de parámetros o funcionamiento de dispositivos, aparatos, sistemas o fenómenos, características, rendimiento y requisitos de seguridad, dimensiones y capacidades.
Norma básica. Una norma común a todas las disciplinas o a una tecnología global. Norma de interfaz. Una norma cuyo propósito principal es asegurar la coordinación entre sistemas. Norma de producto. Una norma que contiene los requisitos que debe satisfacer un producto o grupo de productos, que incluye por lo general, ya sea directamente o por referencia a otras normas, todos o algunos de los elementos siguientes: dimensiones, características de funcionamiento, otras características y métodos de prueba. Norma de pruebas o ensayos. Una norma que contiene métodos de prueba que pueden combinarse con otros requisitos relacionados con la prueba, tales como muestreo, uso de métodos estadísticos y secuencia de pruebas. Norma de seguridad. Una norma cuyo propósito primario es garantizar la seguridad de las personas y la propiedad. Norma dimensional. Una norma cuyo contenido principal son las dimensiones y tamaños de un producto o grupo de productos. Norma internacional. Una norma que ha sido adoptada por un cuerpo reconocido internacional de normas, como la IEC o la ISO. Normalización. Una actividad orientada a incrementar el orden, a dar soluciones a problemas recurrentes en las esferas de las actividades científicas, tecnológicas y económicas. En general, consta de los procesos de formulación, emisión y puesta en acción de normas. Práctica recomendada. Un documento de normas que proporciona información acerca de la buena práctica en ingeniería. Tales documentos pueden contener información de aplicación para el uso de los productos. Unificación. Una forma de normalización en la cual se combinan dos o más especificaciones en una, de manera tal que los productos obtenidos sean de uso intercambiable. Principales organizaciones que se ocupan de las normas eléctricas. 20. ANSI. American National Standards Institute. 1430 Broadway, New York, NY 10018, Donald M. Peyton. El American Engineering Standards Committee fue organizado en 1919 mediante los esfuerzos de la LEE, ahora IEEE. La ASTM. ASME, la ASCE y el AIME para simplificar y normalizar la producción y la construcción. En los años transcurridos desde su fundación, ha pasado por varias reorganizaciones estructurales y cambios de nombre, habiéndosele conocido como la American Standards Association, el United States of America Standards Institute y actualmente como el American National Standards Institute. El instituto es una federación cuya membresía incluye organizaciones que desarrollan o participan en el desarrollo de normas y que emplean o tienen relación con el uso de normas y compañías interesadas en el desarrollo de normas nacionales estadounidenses. Adicionalmente, muchos cuerpos gubernamentales y expertos independientes participan en el trabajo del instituto. El instituto no desarrolla normas por sí mismo, sino que funciona más bien como un cuerpo coordinador con la finalidad de alentar el desarrollo y la adopción de normas valiosas como normas nacionales estadounidenses. Persigue con los miembros de su organización, así como de otras organizaciones relacionadas, el cumplimiento de la labor de desarrollo de normas. Estas actividades de desarrollo pueden ser efectuadas totalmente dentro de estas organizaciones o en comités acreditados, organizados y administrados por una de estas organizaciones y trabajando bajo un conjunto de reglas que cumplan con los procedimientos básicos del instituto. Un gran número de normas que se procesan para ser adoptadas por el instituto se clasifican como normas con derecho de propiedad, por ser desarrolladas, aprobadas y publicadas por una organización dedicada al desarrollo de normas. Tales documentos pueden ser propuestos al Instituto para la adopción bajo uno de los tres métodos prescritos por los procedimientos del ANSI, que son, el método de organización acreditada, el método de comité acreditado o el método de solicitación de opiniones. Estos métodos se describen a continuación. 21. ASTM. American Society for Testing and Materials, 1916 Rice Street, Filadelfia, PA. 19103, William Cavanaugh. Fundada en 1898, la ASTM es una organización científica y técnica cuya finalidad de escritura constitutiva es el desarrollo de normas sobre características y comportamiento de materiales, productos, sistemas y servicios, y la promoción de los conocimientos relacionados. La sociedad es un sistema administrativo para el desarrollo de normas, que trabaja con la participación de más de 126 comités técnicos principales que funcionan en campos prescritos bajo reglamentos ideados para proporcionar una representación equilibrada entre los productores, usuarios, consumidores y participantes de interés general.
Las normas se aprueban en la ASTM en un proceso de 4 etapas. Después de su desarrollo, el comité patrocinador conduce un reparto de papeletas de votación. Tienen que ser considerados todos los votos negativos que resulten y se requiere un voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros del comité para superar una votación negativa. Al darse la aprobación del comité, la norma se propone entonces por papeleta de votación a todos los miembros de la ASTM por medio de una inserción en la publicación mensual de la sociedad, ASTM Standardization News. Se requieren votos afirmativos de no menos de 90% de los votantes, y un retorno de no menos de 50 papeletas, para la aprobación de la membresía. Al darse tal aprobación se propone el documento al Comité de Normas de la Sociedad, el cual hace una determinación de que se ha cumplido con los procedimientos, y posteriormente otorga la aprobación final como norma a STM. 25. IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 345 East 47 Street, New York, NY. 10.017 Saba. I. Scher. Se formó en 1963 mediante la fusión del American Institute of Electrical Engineers, fundado en 1884, y el Institute of Radio Engineers, fundado en 1912. El IEEE es actualmente la sociedad de ingeniería más grande del mundo, con más de 250,000 miembros. Desarrolla normas en los comités técnicos de sus 31 grupos y sociedades profesionales en materias tan diversas como radiodifusión y comunicaciones, prácticas eléctricas para la gran industria, minería, textiles, construcción de barcos, transporte, plantas cementeras y otras, instrumentación y medición, aisladores y aislamiento, aparatos magnéticos, motores y generadores, energía nuclear, aparatos y sistemas de potencia, grabación, símbolos y unidades y transmisión y distribución eléctrica. La membresía del IEEE está formada por individuos calificados en los campos de la ingeniería y científicos. No hay membresía de compañías. Los comités técnicos que generan las normas IEEE están integrados por especialistas profesionales calificados, consultores, académicos e ingenieros empleados por los fabricantes, las compañías de servicio público, el gobierno y usuarios industriales grandes de equipo y dispositivos eléctricos y electrónicos. Las normas son adoptadas por consenso mediante papeletas de votación en comités técnicos, en los que se da consideración abierta a los puntos de vista negativos. La aprobación final la da el Consejo de Normas del IEEE, formado por 26 expertos destacados en los distintos campos de la electrotecnología. Las normas IEEE se someten por rutina para la adopción como normas nacionales estadounidenses. Muchas han sido adoptadas para los reglamentos del gobierno, la mayoría se reconocen a nivel internacional y algunas han sido adoptadas como normas nacionales de otros países. El IEEE es miembro y participa activamente en el trabajo del ANSI. Además de tener representación en las organizaciones administrativas del ANSI, participa en las actividades de más de 100 comités de normas nacionales estadounidenses. 26. ISA. Instrument Society of America 400 Stanwix St. Pittsburgh, PA. 15.222, Lois Fesen. La ISA genera normas con derechos de propiedad en sus comités técnicos. Su campo es la tecnología de la instrumentación y la medición, con atención particular a la instrumentación de procesos. Sus normas se desarrollan en los comités técnicos de la sociedad y son aprobadas por el Comité de Normas. La ISA participa en el trabajo del ANSI. En el campo eléctrico proporciona el secretariado para el Comité Acreditado C96, Temperature Measurement Thermocopy ES. En el campo de control de procesos proporciona el secretariado para el subcomité BIEL 6.0, Control Valves. 27. NEMA. National Electrical Manufacturers Association 21.011 Street, NW, Washington, DC 20.037. Bernard Falk. NEMA es la organización comercial más grande de fabricantes de productos eléctricos en Estados Unidos y sus 500 compañías miembros son firmas nacionales cuyo tamaño varía desde pequeñas compañías hasta grandes compañías diversificadas. Desarrolla normas en los comités técnicos de sus 8 divisiones, con las que cubre productos en campos tales como equipo de construcción, equipo electrónico de potencia, equipo eléctrico industrial, aislamiento, alumbrado, equipo de potencia, alambres y cables y productos de imágenes de radiación. Los comités técnicos de NEMA agrupan ingenieros designados para representar compañías miembro que son fabricantes de equipo eléctrico.
Como los fabricantes son muy conocedores en la tecnología asociada con sus productos respectivos. Los comités de NEMA son sumamente competentes en el desarrollo de normas de productos que tomen en consideración de manera realista los arreglos económicos de compromiso que son esenciales para la normalización práctica. Las normas se adoptan por consenso y la aprobación final la da el Comité de Códigos y Normas de NEMA. Las normas NEMA se generan en 4 clasificaciones. A. Norma NEMA, define un producto comercialmente normalizado sujeto a manufactura repetitiva. B. Norma sugerida para diseño futuro, sugiere un enfoque tendiente a mejorar o desarrollar productos en el futuro. C. Información de ingeniería autorizada, incluida como parte de otras normas NEMA para explicar datos o información. D. Propuesta de normas oficiales, borrador propuesto para adopción por alguna otra organización, como ANSI por ejemplo. NEMA es miembro del ANSI y participa activamente en sus trabajos y está representada en más de 100 comités de normas nacionales estadounidenses. NEMA es miembro de la USNC/IEC. Está representada en su comité ejecutivo, proporciona consejeros técnicos a la USNC y participa en comités de expertos para formular las posiciones de Estados Unidos para reuniones internacionales. 28. NFPA. National Fire Protection Association, 470 Atlantic Avenue, Boston, Mass. 02210, Richard Stevens. La NFPA ha estado activa en el desarrollo de normas desde su fundación en 1896, trabajando bajo la dirección de su Consejo de Normas, los comités técnicos de la NFPA, formados con representantes de organizaciones, miembros personales y miembros de liga o de relación de otros comités técnicos. Desarrollan documentos de normas que se someten luego a revisión pública como resultado de una publicación adelantada, y finalmente se aprueban en una reunión semianual de todos los miembros de la NFPA. Aunque se dedica a la prevención de incendios, la NFPA es responsable de una serie de normas eléctricas, la más destacada de las cuales es el National Electrical Code. 31. UL. Underwriters Laboratories Inc. 207 East Ohio Street, Chicago, IL 60611, Jack Bono. Fundada en 1894, UL es una organización independiente, no lucrativa, que mantiene y opera laboratorios para dispositivos de pruebas, sistemas y materiales con relación a la seguridad pública. Los productos así probados y que cumplen con sus requisitos, son elegibles para aparecer en las listas de UL. UL mantiene un programa de inspección y seguimiento en las fábricas en que se elaboran dispositivos aprobados por UL. Los representantes de UL llevan a cabo inspecciones en fábricas y en el campo de los procedimientos que sigue el fabricante a fin de garantizar que la producción cumple con los requisitos de UL. Tales requisitos aparecen en normas de seguridad apropiadas de UL que desarrolla la misma institución bajo procedimientos que abarcan la consulta con expertos de la industria y el gobierno, así como de los consumidores, entre otros. Los servicios que proporciona UL incluyen: Servicio de ENI Estado UL y seguimiento. Este servicio es aplicable a productos evaluados con respecto a riesgos para la vida y la propiedad. Servicio de clasificaciones UL y seguimiento. Aplicable a productos evaluados con respecto a uno o más de los siguientes riesgos específicos únicamente, funcionamiento bajo condiciones especificadas. Leyes reguladoras y otras normas, inclusive normas internacionales. Servicio de certificación UL y seguimiento. Aplicable a productos formados por sistemas instalados en campo en un lugar específico o a cantidades específicas de ciertos productos en donde no es posible aplicar marcas de listado ni marcas de clasificación en el producto en cuestión. Programa de reconocimiento UL y seguimiento. Aplicable a productos evaluados solo para usarse como componentes de equipo como producto final. La mayoría de las compañías de seguros de Estados Unidos y muchas autoridades federales, estatales y municipales aceptan o exigen el listado o la clasificación expedidos por UL como condición de su reconocimiento de dispositivos, sistemas y materiales que tengan relación con riesgos de la vida o de incendio. UL está dividida en varios departamentos de ingeniería, cada uno de los cuales se ocupa de asuntos distintos e independientes, como sigue: eléctricos, calefacción, acondicionamiento de aire y refrigeración, riesgos de accidentes y químicos, protección y señalamiento contra robo, protección contra incendio, y marinos.
Cada departamento tiene preparadas normas para sistemas, materiales y aparatos. UL publica en listas los nombres de las compañías que han demostrado la capacidad para proporcionar productos conforme a sus requisitos. El listado o aparición en las listas de UL autoriza al fabricante a usar la marca de listado de los laboratorios, marca de clasificación, marca de reconocimiento o certificado, en los productos aprobados. UL propone sus normas a ANSI para su adopción como normas nacionales estadounidenses. En la actualidad emplea la solicitación de opiniones, votación, casi en forma exclusiva para obtener el consenso nacional. Adicionalmente está activa en normas internacionales, está representada en el Comité Ejecutivo del USNC/IEC, y proporciona expertos y consejeros técnicos para desarrollar posiciones de Estados Unidos para los comités de la IEC y la ISO.